Hola a todos y bienvenidos a Actualidad y Bolsa. Esta semana vamos a hablar sobre la economía china. La economía china es una bomba a punto de estallar, una bomba de relojería. Esto es lo que dijo Biden y la verdad es que tiene razón. Lo que pasa es que esa bomba, una parte ya ha estallado y nosotros pensamos aquí en el canal que en los siguientes 6 meses, un año, esa bomba va a seguir estallando y que todavía es muy pronto para saber cuáles han sido o cuáles serán las consecuencias. En este vídeo vamos a tratar tres temas. Primero, ¿por qué es importante hablar de este tema? Segundo, ¿cómo hemos llegado aquí? Y tercero, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos en el sentido de nuestras inversiones? Vamos a empezar entonces por la primera cuestión. ¿Por qué es importante? La economía china es importantísima porque en un espacio de 40 años ha pasado de pesar alrededor del 1% total del PIB del mundo a pesar entre el 15 y el 20%. De hecho, es la segunda economía más grande del mundo. ¿Eso qué significa? Que cualquier pequeña desaceleración, recesión, depresión en China tiene ahora consecuencias en todo el mundo. Y de hecho lo podéis ver en bolsa. Si el consumidor chino, por cualquier motivo, pierde su trabajo, la economía de repente no crece, pues el chino deja de comprar coches. Y por tanto, compañías como Volkswagen, como Mercedes, como BMW, pues de repente no pueden vender coches y se resienten en bolsa. Lo mismo con las compañías de lujo francesas. Pues si cada vez hay menos chinos adinerados, Louis Vuitton no podrá vender tantos bolsos. Entonces, la economía china lo que pone ahora es un riesgo sistemático en todo el mundo. Es parecida a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos estornuda, pues el resto del mundo coge un resfriado. Ahora esa idea también se extiende a China. Vamos ahora a tratar el segundo tema. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues como siempre, porque los estados tienden a endeudarse cuando crecen. Y este es un problemón gigantesco y tiene que ver sobre todo con malas políticas. No es tanto el mercado, que también, y nosotros no lo negamos, pero en general suele ser el Estado el que cuando hay vacas gordas se acostumbra a un nivel de gasto que en el momento en el que se produce una desaceleración o una recesión, pues es imposible pararlo porque de repente tienes que recortar en muchísimas cosas y eso es impopular y sobre todo en un régimen como el chino en el que realmente no hay ningún tipo de democracia, pues los gobernantes, si no son capaces de mejorar la prosperidad económica del país, pues la gente se empieza a revolucionar. Y en el caso de China se han cometido tres errores muy grandes. El primero de todos, como ya hemos dicho, ha sido el endeudamiento masivo tanto del Estado como de las entidades del Estado, como el de las compañías privadas, como el de las personas normales y corrientes. En China lo que ha habido es una explosión de deuda parecida a la que hubo en el mundo desarrollado antes del año 2008. ¿Por qué se ha producido eso? Bueno, pues hay varios motivos, pero uno de ellos es que el consumidor chino ha podido ahorrar, como ha ahorrado los tipos de interés han bajado, como los tipos de interés han bajado el dinero es más barato y por tanto ha podido ir a pedir más deudas. Es cierto que la economía crecía y que por tanto tenía sentido endeudarse para invertir y pues en general ha habido muchísimas causas. Lo que está claro que no ha ayudado ha sido tener la economía casi cerrada durante 3 años desde que empezó el COVID y no estamos hablando de los primeros meses, estamos hablando de que en Shanghai hace muy poquito a la gente la tenían encerrada en la ciudad porque había uno o dos casos. Eso fue claramente una política horrible del gobierno. El segundo error gigantesco del gobierno fue que para acabar con la especulación en el patrimonio inmobiliario, pues empezó a decidir arbitrariamente cuánto se podían endeudar las empresas y si estaban más endeudadas, pues tenían que bajar su endeudamiento. Eso ha acelerado de forma artificial la caída del sector, que nosotros no teníamos duda de que iba a pasar y que además una persona en China cuando ahorra con la intención de invertir en patrimonio inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque el mercado no está tan desarrollado. De hecho,
pensar en España. La gente cuando quiere acometer una inversión, lo único que se le pasa por la cabeza es invertir en patrimonio inmobiliario, es decir, me voy a comprar pisos, me voy a comprar casas y voy a vivir de las rentas. No se le ocurre invertir en otros activos, no se le ocurre invertir en bolsa, no se le ocurre invertir en infraestructuras, solo se le ocurre invertir en casitas y pisos. El resultado de China, ¿cuál ha sido? Pues mucha deuda, toda invertida en un sector y además el gobierno poniendo umbrales artificiales a partir de los cuales no te puedes endeudar. Pues el resultado, ¿cuál ha sido? Pues una burbuja gigantesca en un sector que se ha llevado por delante pues una gran parte de la economía, porque recordar que cuando uno empieza a invertir en patrimonio inmobiliario no está invirtiendo solamente en los pisos, está invirtiendo en todo lo que se construye alrededor de los pisos. Y de ahí podéis pensar en, pues desde colegios, parques, ciudades enteras, restaurantes. Lo que le está pasando a China es muy, pero que muy parecido a lo que nos pasó a nosotros en el año 2008. Pero hay unos cuantos atenuantes y esto es lo que de verdad va a hacer daño a China. Y ahora ya pasamos al tercer tema, que es un poco el cómo prepararnos. China tiene un problemón gigantesco y es que como se empeñó en que gran parte de la población solo pudiese tener un hijo, no en todo el país, pero en gran parte del país, si vivías en una zona solo podías tener un hijo, pues lo que tiene ahora es una pirámide demográfica horrible y difícil de arreglar, porque hay gente que tendría que haber nacido que no ha nacido. Y por tanto lo que tienes es una economía que poco a poco se va a envejecer más, como le está pasando a Japón, pero, y este es otro factor importante, le está ocurriendo a un nivel de desarrollo todavía bastante mediocre. La renta per cápita en China no es tan alta como la gente piensa. De hecho, si no voy mal, son entre, no sé si son 15.000 dólares, una cosa así por cabeza. Es decir, China todavía está considerado como un país que está emergiendo porque no tienen las rentas per cápita que existen en los países más pobres de Occidente. Yo qué sé, ponte Portugal o Grecia. Entonces, se le está complicando mucho la historia a los chinos porque su población es la de un país bastante rico y desarrollado, pero a un nivel de renta per cápita bastante menor. Y si además a eso le añades que el gobierno ahora se ha empeñado en dirigir la economía, es decir, empezar a decirle a las compañías qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuánto tienen que producir, pues lo que tienes es una auténtica bomba de relojería más allá de lo que ha pasado en el sector de la propiedad inmobiliaria, porque a lo que vamos es a una China pues cada vez más planificadora. Y aunque muchos se nieguen a aceptarlo, la economía planificada no funciona, no va a funcionar nunca. El resultado de todo esto, ¿cuál está siendo? Pues por lo pronto que los principales índices bursátiles chinos no se están recuperando. De hecho, aquí delante os he traído lo que ha pasado en el último año más o menos entre el SP500, que es la línea amarilla, y el Shanghai Composite Index, que a fin de cuentas es como una especie de SP500, pero chino. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que pese a abrir la economía después del COVID, el inversor, tanto internacional como nacional, se está dando cuenta de que las cosas no están yendo bien y que por tanto mm, la bolsa no está creciendo, la economía no está creciendo. Y bueno, y si ya os vais a sectores específicos, pues lo que veréis, como en el real estate, es que la burbuja continúa y va a continuar. Y aquí es importante ver lo que ha pasado, por ejemplo, con el grupo Evergrande, que es el que todos conocéis, y luego otro grupo no tan conocido como es Country Garden. Claro, Evergrande empezó a fallar en el año 2021 y ya a finales de 2021 todo el mundo lo daba por muerto. Tanto es así que en el año 2022 ya nadie daba nada por la compañía. Pero es que otros grupos como Country Garden, un año después, es decir, ya en el 2020, en el 2022
que es la línea amarilla, ya les empezó a ir mal y la gente empezó a poner dudas. Pero es que ya ha empezado el 2023, la gente sabe que Country Garden también se va a morir. Y ha pasado ya un año desde que se murió Evergrande. Y así hay una cantidad de compañías en China en las que la bomba pues va estallando poco a poco. El resultado de todo esto, ¿cuál es? Pues por lo pronto que uno ya no puede invertir en China. De hecho, incluso compañías que lo pueden hacer bien, como puede ser Baidu, como puede ser Xiaomi, como puede ser Alibaba, como puede ser Tencent, por desgracia, con un tío al mando que está empeñado en planificar la economía, que le da igual absolutamente todo y lo único que quiere es mantenerse en el poder a cualquier costa, pues China se está convirtiendo en un lugar en el que no se puede invertir. Entonces, lo mejor que puede hacer uno para protegerse de la catástrofe que se avecina en China es simplemente no tener exposición, ni directa ni indirecta. Directa ya es tener compañías chinas en la cartera, es casi un auténtico suicidio, porque mañana puede llegar el gobierno y decir, mira, las compañías en vez de tecnología, que es lo que pasó en el año 2021, vosotros veis la cotización de Alibaba, de Tencent, de todas las compañías tecnológicas que había en China, dice, mira, yo en vez de las tecnológicas que ya han sufrido lo suficiente, ahora voy a ir a por los bancos, por ejemplo. Yo no quiero que los bancos puedan ganar tanto o da igual qué sector de la economía sea. Eh, Al final lo que ocurre es que las compañías están a la merced del gobernante. Y eso, como inversor, es lo peor que te puede pasar, porque el gobernante siempre puede responder de forma arbitraria. Claro, el problema de las compañías tecnológicas en China es que el gobierno le daba rabia que personas como Jack Ma tuviesen más poder, aunque no fuese poder de verdad en el gobierno, sino poder en la sociedad, que el propio Partido Comunista Chino. Así que, ¿qué hicieron? Pues fueron a por él, fueron a por Tencent, fueron a por Baidu, fueron a por todas. Ahora, en el 2022, dijeron, pues venga, ahora contra las de la propiedad inmobiliaria. Y se han ido cargando una detrás de otra, así que exposición directa a China ya cero pelotero. Exposición indirecta a China, pues está claro que hay que ir reduciéndola poco a poco. Tú no puedes ser Apple y estar haciendo el 30% o más de todos los iPhones en China. Y de hecho, las compañías que se van a ir diversificando de China son, a nuestro parecer, las que de verdad van a ganar en el campo geopolítico, porque son aquellas que entienden que en su modelo de negocio en China pende de un hilo y que por tanto no puedes confiar ya en que China siga creciendo y que si crece el gobierno no vaya contra ti. Así que nosotros tenemos cada vez más cuidado y queremos saber cuánta parte de los ingresos se derivan de China, cuáles son esos ingresos, por qué se siguen teniendo esos ingresos en China y a partir de ahí solamente entender pues que China pudo ser el nuevo Estados Unidos, pero se va a quedar la verdad, a nosotros nos parece que pues en el segundo eterno y nosotros la verdad es que no estamos interesados en invertir en el segundo, siempre estaremos interesados en invertir en el primero, que en este caso sigue siendo Estados Unidos, aunque tenga un montonazo de problemas, pero lo que está claro es que China ya no es una opción. Hasta aquí el vídeo esta semana, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.